¿Quieres conocer el maravilloso mundo de la gerontología? Te invitamos a nuestro taller de gerontología. Capacítate en temas relacionados al envejecimiento, vejez y persona adulta mayor. Aprende las técnicas de cuidados básicos a la persona adulta mayor, aspectos legales y valoración gerontológica integral. Impartido por el gerontólogo Enrique Gallardo García, capacitador externo por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Taller de gerontología. Inscripciones abiertas. 3334-5229-47. Enrique-gerontólogo@hotmail.com. ¿Quieres conocer el maravilloso mundo de la gerontología? Te invitamos a nuestro taller de gerontología. Capacítate en temas relacionados al envejecimiento, vejez y persona adulta mayor. Aprende las técnicas de cuidados básicos a la persona adulta mayor, aspectos legales y valoración gerontológica integral. Impartido por el gerontólogo Enrique Gallardo García, capacitador externo por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Taller de gerontología. Inscripciones abiertas. 3334-5229-47. Enrique-gerontólogo@hotmail.com. Senectud, todo lo relacionado con el adulto mayor y su entorno. Acompáñanos a entender y conocer lo maravilloso del cuerpo humano en esta etapa de su vida. De la mano de especialistas que nos ayudarán a entenderla. Senectud. Bajo la conducción de Enrique Gallardo García. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a Senectud, un programa dedicado a temas relacionados al envejecimiento, la vejez y la persona adulta mayor. Te saluda en este micrófono tu amigo y servidor Enrique Gallardo García y hoy abordaremos el tema del síndrome del nido vacío. Iniciamos. Saludo con mucho gusto a Yamil Vallejos, que está en la producción de este programa, y recordándote en nuestras redes sociales, principalmente en nuestro número WhatsApp, que es el teléfono 333-540-5737. Te lo repito, el número 333-540-5737. Nos puedes seguir a través de nuestras cuentas de Facebook, que viene siendo Senectud Radio. ¿Cómo es la dinámica? Ingresas al buscador de Facebook, pones la palabra Senectud Radio, me regalas un like o me gusta y en automático puedes ver el contenido de esta entrevista, al igual de las entrevistas anteriores, o ya sea imágenes, contenido de Senectud Radio, un sabías qué, próximos cursos que va a haber, entre muchas cosas más. También puedes seguirnos a través de nuestros canales oficiales, como es el canal de YouTube Senectud Radio, Instagram Senectud-radio y nuestra plataforma digital de Spotify como Senectud Radio. También nos sintonizas a través de www.livemxradio.com y para comentarnos del tema que te platiqué al inicio, síndrome del nido vacío, se encuentra con nosotros el psicólogo Arnoldo Cisneros Espinosa. Psicólogo, muy buenos días y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Senectud. Buenos días, un placer estar con ustedes, con toda tu audiencia. Gracias por la invitación el día de hoy a este tema tan importante y a veces no bien atendido, ¿no? Así es, principalmente, bueno, cuando escuchamos la palabra síndrome del nido vacío, o principalmente la palabra síndrome, se nos vienen muchas cosas a la mente, ¿no? Algo patológico, algo clínico desde esta perspectiva, pero ¿qué nos pudiera explicar, ahora sí ya con el debido respeto, maestro, qué nos pudiera platicar sobre síndrome del nido vacío? ¿Qué es principalmente para que la amable audiencia conozca más de este tema y se familiarice también? Muy Adelante. bien. Mira, vamos rompiendo un poco los esquemas, vamos rompiendo el orden. A veces soy un poquito desordenado en eso. Vamos a empezar con una pregunta que siempre me hacen. ¿Cuál orientación psicológica o cuál modelo de psicología tiene mejor atención o resultado en esta situación? Yo siempre les recomiendo el modelo sistémico en psicología. Es un modelo que ya tiene mucho tiempo, tiene mucha fundamentación, pero con su nombre dice sistémico, trabaja desde los diferentes puntos de vista social, laboral, educativo, como persona, como familia o como pareja, ¿no? También por ahí hemos estado evolucionando, también otros áreas de la psicología, para que lo más o menos lo ubiquen, están los que antes eran los conductistas, después fueron llamados cognitivos conductuales, y ahora ellos traen una nueva propuesta que es la terapia de esquemas, ¿no? Que es muy similar, yo casi diría que es muy parecida o casi igual al sistémico, pero bueno,
con algunos enfoques, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque efectivamente, como bien lo mencionaste, no es, cuando decimos síndrome, pensamos que es una patología, pensamos que es un padecimiento, un malestar, una enfermedad. Y el síndrome es, como bien lo dice la definición, es una situación que tiene que ver con padecimientos, signos o síntomas de malestar, ¿no? En este caso, no es un diagnóstico clínico, entonces yo sí le quitaría precisamente esa connotación de síndrome por no contener las situaciones como tal médicas, pero bueno, sí tiene algo que ver con la psicología médica, ahorita lo vamos a ver más adelante, y yo lo llamaría entonces nido vacío. ¿Por qué? Tiene dos aspectos muy fuertes, ¿no? Una cosa es el área precisamente los factores biológicos, y que tiene que ver precisamente con la edad de esa persona al iniciar con estos indicadores psicológicos, y que tiene que ver también con la combinación de algún tipo de medicamentos, con la menopausia, la andropausia, algún tipo de medicamentos controlados, algunas situaciones de opiáceos sintéticos, etcétera, etcétera, ¿no? O también las personas adultas que en dado momento es combinadas estas situaciones psicológicas y que tienen algún tipo de bipolaridad, algún tipo de situación prescrita por algún tipo de psiquiatra, ¿no? Entonces, se adhiere esa situación, lo que se conoce como el nido vacío, como esa situación de tristeza, esa situación de ausencia, esa situación de angustia, al precisamente ubicar que su último hijo o su hijo más querido, a veces, curiosamente, es el que se retira de ese seno del hogar, ¿no? Entonces hay que ubicar esa estructura. Que principalmente eso es lo que muchas veces pasa pues ahorita en todas las familias, y algo, un factor muy importante, como lo menciona maestro, en la cuestión de hijos, y sobre todo pues ya también mayores, ¿no? O sea, de que ya tienen que partir. No solamente se dice que es por un matrimonio, sino que simplemente puede ser por irse a estudiar al extranjero, cambio de residencia, a lo mejor por trabajo también, y sobre todo, que ya nos lo explicará más adelante, toda esta parte de duelo, esta parte de algún problema que se pueda presentar. Y aquí la pregunta que también todo el mundo se hace, ¿no? ¿Quién presenta más el nido vacío? Porque tanto como papá o mamá, o hombres o mujeres, ¿en quién se puede manifestar más? Mira, esa es una excelente postura, pregunta. Si nos vamos a los nacidos por ahí en la época de los años 60, de los años 50, pues indudablemente que por los roles y los tiempos que pasaba más tiempo la estructura materna con los infantes, pues es precisamente la figura femenina la que entraba en este conflicto. Pero como bien he observado en tu programa, siempre vas un paso adelante y siempre tu propuesta es a las nuevas generaciones, ¿no? Y aquí lo curioso, que los que nacieron por ahí en las épocas de los 70s, las épocas ya de los 80s, vemos precisamente que la connotación o la carga de los roles o de los estereotipos, y por eso eran las cargas psicológicas más hacia la figura más femenina, hoy se está dando también en la figura masculina. Así es. Por las nuevas masculinidades, por las nuevas necesidades socioeconómicas, políticas, económicas. Efectivamente. Y ojo, hay una situación bien importante. No sé si lo han notado, pero Jalisco se está conformando bajo una dinámica transcultural. ¿Sí? Ya, si ustedes recuerdan, en la época de los 80s tuvimos un gran número de personas de la Ciudad de México, antes DF, que se vienen a vivir aquí a la zona por ahí de Loma Dorada, Tonalá, ¿no? Sí. O si revisamos precisamente las zonas estructuradas del norte de nuestra ciudad, la estructura israelí, la estructura, hoy tenemos muchos personas de la India, o sea, de Marruecos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esta connotación, porque entonces bajo las connotaciones y necesidades actuales, el nido vacío no es exclusivo precisamente de la mujer, pero sí es exclusivo del tipo de cuidado y el estilo de crianza. Así es, y sobre todo, maestro, algo que comentas, y me ha tocado verlo en experiencia. Por ejemplo, otra vez me tocó un señor que pues, tuvo puros hijos varones, y lamentablemente él comentaba que no tuvo esposa, pero falleció. Creo que falleció cuando el último dio a luz. Y pues él tocó, ahora sí, como dicen, llevar toda, pues obviamente la carga, la obligación, bueno, no carga, sino la responsabilidad, porque él dice que no fue una carga, fue difícil, pero sí comentaba esto, que cuando ya van creciendo, se le fue uno, él decía sus cachorros, fue uno, fue otro, fue el tercero, pero ya que fue el último, le recordaba mucho esta situación. Decía, es que él nació, pero nació pues sin su mamá, o sea, entonces
esta parte que comenta, sí se decía que por la mujer, que porque a lo mejor pues sí es el sexo que está, pues procrea, da luz a la vida, pero sí es importante detallar que muchas veces en los varones pues ya se está presentando y se está manifestando. Bien, maestro, algo que nos preguntan, bueno, y esta pregunta yo la formulé, y sí, porque nos comentaban antes de que vinieras al programa, decían que en qué cultura se presenta más el síndrome del nido vacío, o el nido vacío, como ya lo estamos mencionando. Mira, indudablemente las estructuras donde se encuentra más apego a la dinámica de los estilos de crianza, es donde tenemos más la presencia de estos indicadores psicológicos de tristeza. Déjame, más que culturas, déjame ubicar los roles, ¿te parece? Sí, adelante, parece. Cuando yo les hablaba al inicio que el nido vacío tiene que ver más por las connotaciones sociales y lo que se espera o lo que se piensa, y es donde vienen las cargas. La Organización Mundial de la Salud dice que por ahí en el 2030 nuestros mayores padecimientos va a ser ansiedad y depresión. Okay. Entonces, hace rato te comentaba fuera del aire que estas dos estructuras son como primas hermanas del nido vacío, ¿no? Así es. ¿Sí? Porque curiosamente lo primero que experimentan las personas en el nido vacío es tristeza, y esa tristeza se va agudizando por aspectos sociales. Y más que las dinámicas culturales es el apego de las creencias y los desarrollos, ¿no? De la espiritualidad y de la religiosidad, que no es lo mismo. Una cosa es, ojo, yo siento que pierdo a los hijos. Esa es una. Y la otra, si tú revisas las culturas, hay unas culturas que de hecho me tocó una persona de 60, ahorita debe tener 70 años, donde él decía, es que yo en mi casa fue ubicado que los varones a los 18 se tienen que ir, que les vaya bien. Sí, claro. Oye, pero a los 18, entonces independientemente él le dolía, pero decía, es mi obligación sacar. Y el señor era precisamente del lado de Michoacán. Okay. ¿Sí? Pero me ha tocado una de la Ciudad de México que habla de las oportunidades y los manda a estudiar. Entonces, pero es pérdida a final de cuentas, ¿no? Así es. ¿Sí? Ahí lo siente como una pérdida. La otra, algo bien curioso que a veces nadie se anima a comentarlo. Te estoy comentando casos de terapia, cuando entran en los procesos de terapia, que es precisamente cuando el hijo no solamente se va, sino con quién se va. Y empezamos con las situaciones de, híjole, se va a casar con fulano o sutana, ¿no? Y será bien para él, y será bien para ella, y será lo que espera. Entonces, vemos la situación de las cargas sociales ante el matrimonio o el concubinato, ¿no? Así es. Entonces, también generan una situación de expectativas y cargas, y que tiene que ver al cómo se van los hijos. Otro es, hay que tener mucho cuidado en las dinámicas de cultura, por eso te comentaba hace unos momentos que no es lo mismo los nacidos en los 60, 70, a los de los 80, 90. Hoy las familias están decidiendo tener solamente un hijo. Así es. ¿Sí? Ok. Y aquí hacemos un paréntesis, por eso te decía que las mejores estructuras de psicología para atender a este padecimiento es el psicoanálisis y la terapia de esquemas, ¿no? Perdón, el sistémico, que bien es primo hermano del psicoanálisis, ¿no? Y ¿cuántos hijos decido tener? Y a veces es uno. Recuerden, en ENEGI nos dicen que es uno, ¿no? Y a veces ninguno. Así es. Pero aquí es precisamente, ya entramos a los factores psicosociales de este padecimiento. Y aquí entramos precisamente al cómo voy a decidir crear a mi hijo. ¿Sí? Y es ahí donde empezamos entonces a ubicar si yo voy a ser propenso al nido vacío o no. Porque mi estilo de crianza va a ser autosuficiente, democrático, permisivo o delegante, ¿sí? Entonces, o sacrificante. Aunque tú no lo creas, aún se sigue dando esa situación en padres jóvenes, donde dicen, sacrificante, yo todo lo doy, y cuando se van, híjole, ya me quedé, ¿no? Entonces, ahora necesito que me des, ¿no? Entonces, y la otra es, ¿para qué quiero un hijo? ¿O por qué quiero un hijo? Que son dos cosas diferentes. Y de ahí, precisamente, dejan de ser pareja y se convierten en solamente papás. Y es ahí donde inicia precisamente el nido vacío. Porque hay una despersonalización en esta estructura, y es precisamente las dinámicas que a veces vemos en los procesos de divorcio o separación. Son los conflictos. Porque
de la casa. Entonces sí son situaciones muy conflictivas. Sofocado o crónico, habla precisamente de esas pérdidas. Entonces, hay personas que de repente cuando pierden a sus hijos bajo esas connotaciones, para ellos se les tiene que dar un acompañamiento, y por eso te decía al inicio que tiene que ser sistémico, porque tienes que volver a la persona funcional. Así es. ¿Sí? Porque no hay una cura, tienes que ser funcional en este proceso. Entonces, no hay que confundir las dinámicas de crianza. Unos autores dicen, bueno, se siente lo mismo. Sí, claro, pues es la ansiedad, la depresión, la falta de autoestima, indicadores en psicología médica como son apetito, sueño, descanso, ejercicio, motivación. Pero entonces, la psicología, si tú ves, las clasificaciones Z no son un trastorno, pero pueden terminar en una situación. Y aquí entramos situaciones de fobia, situaciones de alteraciones en la personalidad, situaciones de percepción, sobre todo, ¿no? Entonces, sí la psicología debemos de trabajarla de forma especial y por cada caso. Por eso le decía que a veces la psicología no somos recetarios, o sea, tiene que ser particular, ¿no? Así es, maestro. Pues muchas gracias por esta aclaración y sobre todo la respuesta para Alma Delia. Bueno, vamos a ir a una pausa. Les recuerdo el tema del día. Estamos hablando sobre el nido vacío y para eso se encuentra con nosotros el psicólogo Arnoldo Cisneros Espinosa. Ahorita regresamos. Estás escuchando Semectud. Todo lo relacionado con el adulto mayor y su entorno. Regresamos. Estás escuchando Semectud. ¿Sabes de alguien? ¿Presentas un problema de abandono o sufres maltrato económico, físico o psicológico? Para poder solucionarlo, es fundamental contar con un dictamen pericial. Peritajes en gerontología. Llámanos, podemos ayudarte. Licenciado en gerontología, Enrique Gallardo García, especialista en cuidados a la persona adulta mayor, bajo el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. 3334-522947. Enrique-gerontólogo@hotmail.com. Continuamos con más de Semectud. A través de Live MX Radio. Estamos de regreso en Senectud, iniciando nuestro segundo bloque. Te recuerdo el tema del día, estamos hablando sobre el nido vacío y para eso se encuentra con nosotros el psicólogo Arnoldo Cisneros Espinosa. Recordándote que nos puedes mandar un WhatsApp al teléfono 332-540-5737, te lo repito, el número 332-540-5737. Bien, maestro, pues estábamos... ya nos explicaste qué es el síndrome, el nido vacío, quién presenta más nido vacío, en qué culturas también se manifiesta. Y ahora nos gustaría que nos platicaras cuáles serían estos factores biológicos y también estos factores psicosociales, o como lo habíamos manejado. Adelante. Sí, mira,
dentro de la voy a poner algunos ejemplos para que nuestro auditorio más o menos contextualice. Y una recomendación antes de esto. Cuando nosotros busquemos ayuda en los profesionales de la salud, debemos precisamente de conocer que ese profesional se encuentra acreditado, actualizado y sobre todo validado por algún colegio, ¿no? Por ejemplo, tu servidor formó parte del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco, fundado en 1985, y nosotros trabajamos por divisiones, ¿no? Una de las cosas, y trabajamos mucho los estudios de caso, ¿no? Cuando nosotros, y es una forma también de vigilancia a los profesionales acreditados, vigilar los casos y asesorar los casos. Nos hemos encontrado, de lo que te comentaba hace un inicio, hemos tenido muchas situaciones o complicaciones cuando hablamos del nido vacío, cuando de repente, y que nosotros llegan con nosotros, nos manejan como abandono de esa persona adulta. ¿Sí? Nos llegan por eso y luego nos dicen, es que, y siempre es por un hijo o una hija, ¿no? Así es. Y lo curioso es que ni siquiera es el más grande, a veces es el más chico. El más chico, ¿no? sí, el menor. Y hablando de cultura, pues si ustedes vieron la película de Cómo va por chocolates, antes el hijo más chico era concebido para cuidar a esos adultos, ¿no? Entonces ahora no, pero curiosamente siempre hay uno, ¿no? Que se le selecciona. Y que bueno, ya hablaríamos también de las alteraciones al cuidador, pero eso es otro tema. Cuando nosotros llegamos, nos encontramos que dicen, es que se encuentra con violencia, es que se encuentra solo, es que nadie lo atiende. Hay que tener mucho cuidado, porque también cuando empezamos a investigar en los procesos terapéuticos nos damos cuenta que sí es cierto, esa situación de tristeza, esa situación de abandono, esa situación de qué voy a hacer, o con quién lo voy a hacer, a pesar de que tengan pareja, tengan esposo, esposa o pareja. Sí, entra en una dinámica de un duelo, ¿no? Pero se complica más cuando encontramos que consumen medicamentos controlados. Oh, perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque al final de cuentas tienen un cambio precisamente en su comportamiento o en las actividades diarias. Así es. Y a veces las personas no saben expresar, no pueden expresar o no han encontrado cómo expresarlo, ¿no? Entonces, esos medicamentos, si tú revisas a una persona arriba ya de los 45 años, aunque ustedes no lo crean, vamos a encontrar que ya el buró está lleno de medicamentos, ¿no? Sí. Y a veces lo que está usando mucho es precisamente la situación de opiáceos, ¿no? Vamos a encontrar también en las etapas precisamente que tienen que ver con las mismas dinámicas de la entropausia o menopausia, o padecimientos no bien manejados. Hemos tenido personas con bipolaridad, hemos tenido personas con situaciones de ansiedad o depresión ocasionadas por una situación de pensión o jubilación, que eso es otro tema. Así es. Y que se va agudizando. Entonces el perfil o el paciente psiquiátrico también es más susceptible a esta dinámica del nido vacío. Tenemos personas con cirrosis, y no necesariamente cirrosis por consumir alcohol, sino cirrosis por medicamentos. Así es. ¿Sí? Y donde precisamente las situaciones de los gases en el hígado, toda esa situación, crea alteraciones en el comportamiento. Y con la ausencia de los hijos se multiplica o se triplica esas sensaciones o padecimientos psicológicos. Entonces hay que tener mucho cuidado en la historia clínica, revisar esas enfermedades crónico-degenerativas, esos medicamentos, o, ojo, solamente situaciones o comportamientos de índole de algún tipo de trastorno. Esas son las dinámicas biológicas o las dinámicas psiquiátricas, ¿no? Así es. Adelante, maestro. Nos dice por acá Rubén Mesa, dice, el nido vacío se da a la inversa, es decir, que al que le afecte es a la persona que se va, que no se adapte a partir o se acepte a partir. Eso es lo que te hablaba de apegos. Bueno, aquí es una situación de lo que yo te decía hace unos momentos, ¿no? O sea, me voy de mi hogar, ¿no? Sí. Pero siento una ausencia, una situación de ansiedad, una situación de angustia. Lo haré, no lo haré, ¿qué voy a hacer? Pero eso es una situación de apegos. Sí. Por eso digo que en psicología no podemos dar recetarios, tenemos que hacer investigaciones, ¿no? Y no es tanto que sea a la inversa, porque al final de cuentas brincamos de la situación de apegos, un apego seguro. Entonces esa persona, cuando se da al contrario, no hay un apego seguro. Es natural y es esperado. Cuando tú te sales, cuando tú te sales de tu casa y te casas o algo, dices, híjole, ahora yo tendré que ser el que lleva las riendas, ¿no? Sí. Tienes una situación de ansiedad, de angustia, más no entras en una situación patológica. ¿Sí? Efectivamente. Pero no entras en un nido vacío, porque tú tendrás que construir uno.
¿sí? Tú tendrás que construir uno, y es ahí donde precisamente entramos a los factores psicosociales. Los factores psicosociales, si ustedes revisamos el día de hoy, en la dinámica de prevención de los nuevos padres, o de los nuevos cuidadores a veces, los estilos de crianza, y es precisamente a esta pregunta. Los estilos de crianza es, ¿cómo yo, nuevo cuidador, tendré que entonces llevar a cabo la crianza adecuada, efectiva y con un apego seguro? ¿Sí? Y hablamos de la primera niñez, hablamos de los estadios, hablamos precisamente de los desarrollos, de la evolución, es otros temas. Pero si yo empiezo a condicionar esas situaciones en un estilo de crianza con un apego inseguro, con un apego, estoy creando una situación al futuro después, una situación de un nido vacío. Y algo bien curioso, no sé si se lo han notado. A veces los padres les dicen a los hijos, oye, ya estás grande, oye, ya es necesario que vayas, ¿a qué te vas a casar? ¿O qué vas a hacer de tu vida? Vete a estudiar al extranjero. Verbalmente te lo dicen, pero de forma analógica te dicen quédate, ¿sí? Te tienen todo listo, no te preparan para salir, te hacen dependiente, te dan toda la disposición, te resuelven todo. Por eso yo decía de los estilos de crianza, que son las situaciones precisamente psicosociales que generan un nido vacío, donde no hay una situación de apego seguro en ninguna de las dos partes. Pero también es un juego, ¿no? La otra es precisamente, yo les decía, ¿en qué momento se tuvo al hijo? ¿Bajo qué condiciones se tuvo ese hijo? Yo aquí haría dos preguntas otra vez. ¿Para qué quiero un hijo o por qué quiero un hijo? Y vemos precisamente que el hijo, a veces nos vamos a encontrar que el hijo es muy enfermizo, que el hijo precisamente es muy apegado, tiene conductas no adecuadas o es muy dependiente. Entonces ese padre al final no está listo para dejar retirar a su hijo, y cuando se va entra en una situación precisamente de ansiedad, es más, hasta un duelo, te diría yo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en esos factores psicosociales. Una cosa es, ¿para qué quiero un hijo? Quiero un hijo porque, y vemos con los tipos de hijos y tipos de padres, ¿no? Quiero un hijo, ¿para qué? Pues porque necesito que haga compañía al otro. Quiero un hijo, ¿por qué? Porque necesito que haga lo que yo no hice. Quiero un hijo, ¿por qué? Porque necesito entonces, es mi descendencia, ¿no? Que mi familia me lo está pidiendo, que debo de tener un hijo, ¿no? Y si no, entonces mis abuelos o mis padres, mis suegros, están en contra mía, ¿no? No me apoyan, ¿no? La presión ahí. Exactamente, ¿no? Y oye, ¿a qué horas, no? Nos hemos encontrado casos de eso. Entonces, no estás listo para crear y generas después un apego inseguro y por consiguiente un nido vacío. Fíjate que por eso te decía que qué curioso, a veces vemos el nido vacío como una situación presente, pero es una situación de arrastre. De arrastre, ¿sí? Claro. ¿Para qué quiero un hijo? Pues porque necesito donarle un órgano a mi otro hijo. ¿Por qué quiero un hijo? Porque me siento sola o solo y necesito un hijo, ¿no? Y la otra es ¿por qué? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Bajo qué condiciones, no? O bajo qué conductas o bajo qué momentos, ¿no? La otra, hay que tener mucho cuidado, los factores psicosociales. Y se lo digo a tu público ahorita, ¿no? A veces que les crea demasiada angustia a veces y a veces es muy adverso. Hoy en día, las personas que tienen más de 55 años, díganme ustedes, ¿a qué horas las dejamos ser pareja? Cuando no llevamos a los nietos, cuando no llevamos a sobrino, cuando no llevamos no dejamos precisamente que entre en una dinámica de equilibrio, ¿sí? No dejamos que entiendan ese nido vacío que sus hijos ya se fueron. Es más, los abuelos le dicen, pues tráemelo, yo te lo cuido. Porque no aceptan esa situación, quieren posponer esa situación hasta que se hace una bola de nieve. ¿Sí? Yo sé que a veces, y ahí están los estilos de crianza de elegantes, ¿no? Sí. O las situaciones de, me te voy a poner un caso bien intenso. Un hijo de licenciatura se embarazan junto con otra chica de también de licenciatura. El chico le dice, no, pues yo no quiero ser responsable, no es mío, etcétera, bla, 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 ¿no? Entonces el papá le dice, oye, ya te pusiste de acuerdo con, vamos a poner un nombre, Lupita, ¿no? En México todos son Lupitas y todos son José, ¿no? José. No, pues sí, no tengo nada que ver, pues, ok. El papá de ese muchacho, de José, va con los papás de Lupita y le dicen, yo quiero ver a mi nieto, es mi nieto, me voy a ser responsable, y cita algunos códigos del Código Civil del Estado de Jalisco, ¿no? La responsabilidad, bla, 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 ¿no? Sí. Entonces hacen el arreglo entre los papás, no entre los jóvenes, y llega a la casa y le dice a José, ok, como tú ya eres grande y tomaste tus decisiones, toma tus cosas y vete, porque entonces en mi casa yo mando. Entonces si te fijas, ese nido vacío lo suple
Sí. Haces una corresponsabilidad, o sea, ya sea que se iba a ir, el chavo se tenía que ir de intercambio, habían pagado, y empiezas a rascarle en terapia y te das cuenta que el chico ya se iba, te das cuenta que entonces él decía, sí, vete, pero le costaba trabajo porque era su logro. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Así es, y muy, muy claro ejemplo, y a lo mejor casos de la vida real dirían por ahí. Berta Alvarado dice, yo tengo 2 hijos y el último está próximo a casarse, ¿y cómo nos preparamos para no padecer el nido vacío, mi esposo y yo? Una pregunta. Oye, está muy buena, Adelante, Berta Alvarado. Adelante. Oye, bueno, va Berta, fíjate, lo primero es que importante que se dio cuenta que debe de atender algo. ¿Sí? ¿Qué es? No lo sé, ¿no? Porque en cada caso, en cada punto, es necesario darse cuenta primero que necesitamos, ocupamos o equilibrar. Aquí me iría precisamente a la prevención, si tú me lo permites. Adelante, ¿no? maestro, sí, adelante. Bueno, antes de pasar en los factores psicosociales, estamos hablando, en pocas palabras, para cerrar ese tema, era precisamente las reglas y los límites, precisamente en esa familia. Y con esto me voy a la prevención. Ok. Hay algo en psicología que se llama psicología de la salud y psicología ocupacional. Okay. ¿Sí? Ok. ¿Por qué les digo estos nombres? Porque necesito que ustedes se den cuenta que van a ir a terapia no porque se encuentren mal, sino para dotar de herramientas, habilidades y destrezas para seguir adelante como personas activas. Hay que recordar que la salud mental no es la presencia o la ausencia de una patología. Es precisamente la vinculación de ese individuo en la sociedad y su participación en esa sociedad, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, los pesos precisamente sociales y económicos. Hoy en día, la mayoría de los que nacimos en el 70 y tantos todavía tenemos pensión o jubilación. Sí. Entonces, ¿cómo me voy a preparar? Bueno, no sé cuántos años tenga Berta, pero me imagino que ya debe estar más o menos en ese concepto, ¿no? Ellos, bien o mal, esa familia tiene ya un concepto estructurado económicamente, ¿no? Que vienen las nuevas generaciones que tienen que ver con otros roles, otras habilidades, entonces que deben de prepararse de otra manera. Ojo, lo primero que tienen que hacer es, ¿cuáles serían las situaciones como pareja, él y su esposo? ¿Por qué están juntos? ¿Para qué están juntos? O sea, y de ahí lo primero que tenemos de quitar es para criar a nuestros hijos. Ese es un elemento de la familia. Pero en la pareja es fortalecer ese concepto, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que hacer es, ¿y cómo lo tienen que hacer? Precisamente metas, dinámicas a corto y largo plazo, situaciones especialmente pendientes. Tendrán que hablar precisamente con manejo de su tiempo y de su tiempo libre y su no tiempo libre. Claro. Y una de las cosas fundamentales es dejar que sus hijos se conviertan en padres o dejar que sus hijos se conviertan en profesionistas y en profesionales. Porque luego entonces solucionamos las cosas. Hemos tenido por ahí una clienta en terapia que ella decía, por ejemplo recibía una pensión de 48,000 pesos al mes. Solamente ella, ¿no? Y su esposo recibía otra. Él todo estaba activo, le faltaban unos 2 años para jubilarse y recibió un sueldo de aproximadamente de unos 38,000 pesos. Imagínate, 40 y tantos mil pesos más 38,000 pesos, ¿no? Casi 90. Pero fui a terapia porque se sentía mal. Y cuando empezamos a trabajar en terapia se dan cuenta de que el concepto de terapia es que nunca dejaron de ser papás. Y por ejemplo, seguían manteniendo a las familias de sus hijos con la escuela, con el medicamento, o sea, los volvían dependientes, era un apego inseguro, o sea, no los dejaban crecer. Y en terapia te das cuenta que ellos tuvieron una vida sumamente fortalecida, de retos, de logros, de fracasos, de llanto, y que tuvieron que salir adelante y por eso tienen lo que tienen hoy. Entonces no los dejaban crecer, volvemos a las entonces, lo primero que tienen que hacer es precisamente administrar su tiempo como pareja y administrar su tiempo como padres. Y la otra, los contactos sociales y los contactos familiares, porque lo vamos a tener a las familias de, ¿cómo que se va tu hijo? ¿Y qué vas a hacer? O sea, te ven como si fuera lástima, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Y no es de lástima, es apoyo. Oye, vamos a hacer, te invito, y esto, o sea, es prepararse porque al final de cuentas la vida sigue, ¿no? Y cuando entramos en una situación de ansiedad, depresión, ausencia, temor, duelo, caemos en situaciones de alteración médica. Acuérdense que no hay una representación psicológica si no va acompañada de un síntoma físico. Entonces, la primera regla es esa: ubicar precisamente, dejarle las tareas a los hijos, fomentar el tiempo libre, ubicar precisamente las metas, es más, ¿por qué no? Hasta fortalecer los votos, ¿no? Y si no están casados, bueno, a final de cuentas, entonces, reubicar el por qué siguen juntos, para qué siguen juntos, porque aquí hay un riesgo: cuando viene el nido vacío, vienen los conflictos.
Entonces se dan cuenta de que lo que estaban era para lo que se supone que fueron contratados socialmente, que era para cuidar hijos. Así y vienen es. las disputas tan grandes en los Decíamos. divorcios que a mí me toca hacer peritajes de custodia, interdicción, me toca hacer precisamente situaciones de convivencias, y a veces tenemos el último hijo que está en bachillerato, está en licenciatura y todos se siguen peleando de que quién lo va a mantener. Así es. El otro vez me sacaron una tesis que decía, de hecho me dijo el señor precisamente, no el bar, me dice, es que en esta tesis jurídica dice la Suprema Corte de Justicia que yo debo de mantener a mi hijo hasta que consiga un trabajo adecuado. Y es mi obligación atenderlo. Entonces, si te fijas hasta dónde llevamos esa situación de necesidad. Y los hacemos con un apego inseguro, ¿sí? Y mientras precisamente la parte femenina dice, es que yo dejé de ser mamá para que ellos aprendieran a ser papás, ¿no? Entonces, era una situación bien interesante psicológica, los factores psicosociales. Entonces, esas eran algunas recomendaciones. Así es. No, y efectivamente, maestro, como lo comentas, esta parte también que lo mencioné en el bloque anterior, vienen estos problemas, conflictos, y que ya nos platicarás casi al final del programa a lo que te dedicas también y lo que llegas a hacer en trabajo en los peritajes. Pero sí es interesante, como lo mencionas, de que también se crean estas ideas que para mí a veces son, lo aplican como a su criterio, o sea, de que a lo mejor la corte te dice eso, pero no quiere decir eso, sino tú lo interpretas a tu manera. Miriam Meléndez dice, mi papá se jubiló hace 4 meses y está muy deprimido, él se la pasaba en el trabajo, pero no encuentra su lugar. ¿Qué se puede hacer o qué puede hacer él? Híjole, bueno, jubilación, a ver, ese es otro super tema, no sé si lo has tocado aquí en tu programa, ¿no? Pero que tiene que ver también con no dejar llegar el nido vacío o hacer patológico el nido vacío. Te voy a decir por qué. Porque entonces los hijos no se separan de los padres y no le dan la oportunidad entonces de seguir creciendo como individuos. Siguen siendo con la connotación de los roles sociales de sigo siendo papá. O sea, sí, soy papá, pero también soy individuo, soy socialmente activo, debo de fortalecer mis dinámicas eróticas coitales otra vez con mi pareja o relacionarme con mis amigos. Entonces, a ver, hace rato yo mencionaba al inicio del programa que uno de los factores es la jubilación, ¿no? Sí. En la jubilación el problema es que en ocasiones nos convertimos en desconocidos para la familia. Ese es uno. Y la otra es que nuestra familia es una desconocida para nosotros. Y que tiene que ver precisamente con las metas o los roles. A veces la riqueza, la interpretación de riqueza o soy rico es muy subjetiva. Y tiene que ver precisamente con el valor adquisitivo, lo que dicen las personas. Pero no, al final de cuentas es con la parte de equilibrio emocional y la diversión y el sustento que yo pueda tener. Pero a mucha gente hoy en día la riqueza es cuánto dinero tengo, ¿no? Y hoy en día con la devaluación 100,000 pesos es nada, ¿no? Con lo que acaba de suceder. Entonces el problema es cómo les voy a seguir dando a mis hijos. Hay muchos programas, de hecho, igual te dejo algunos teléfonos para trabajar con ese tipo de personas que ya son jubilados en ubicar un proyecto de vida para ese jubilado. Aunque se escuche raro. ¿Cómo que proyecto de vida para un jubilado? Claro que sí, porque tienen todavía un proyecto de vida, de generar abundancia, de generar relaciones sociales, de volverse a enamorar. El problema es qué lo vas a poner a hacer, ¿sí? O qué tendría que hacer, o qué lugar ocupo en mi familia. Sí. ¿Sí? Oye, pues ya se jubiló mi papá. Ah, qué bueno. ¿Y quién es ese señor? Porque es el que daba el dinero, el que daba la quincena, el que venía todos los domingos, el que regañaba, ponía órdenes, pero ahora ya no tiene ese mandato como tal, ¿no? O ya está en la casa, es uno más de nosotros. Entonces hay que reagendar la familia, hay que volver la estructura sistémica a ubicar precisamente las necesidades y los roles de cada quien y convertirlo en esposo, pareja y otra cosa ser padre. Entonces no me atrevería a darle recetarios, vuelvo a lo mismo, la psicología no es patología, tendríamos que estudiar el caso, pero lo primero que tendrían que hacer es eso, acudir con un profesional y sobre todo ubicar cuál es su lugar, porque andan buscando trabajos de medio tiempo donde precisamente se arriesgan, se dañan o tienen lesiones musculoesqueléticos por el tipo de edad y el tipo de esfuerzo, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque se mantienen alejados, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, detectar, como dices tú, maestro, el patrón de vida que ellos llevan y sobre todo también las cosas que les gusta hacer a ellos, porque yo me atrevo a decir que mucha gente, y claro, donde
trabajamos desde que se jubiló fulanita de tal, perita se jubiló y duró, le costó irse del trabajo porque ya pasó su etapa de trabajo y hasta se brincó, pero se jubiló y ya falleció al año. Entonces desde ahí empieza uno a decir, pero ¿qué pasó? Si aquí en el trabajo, pues era muy activa, ¿por qué no afuera hacer este proyecto de vida que es muy válido para las personas adultas mayores y que ya tocaremos un tema, como tú lo dices, después, porque sí es parte del plan de Senectud Radio? Maestro, pues ya casi entrando en recta final, ¿cómo podemos prevenir el nido vacío? Que es lo que mucha gente también se está preguntando. ¿Cómo se puede prevenir? Mira, en pocas palabras, ¿cómo prevenir el nido vacío? Pues no generando conductas que terminemos con esa situación de dependencia o de un apego inseguro, en pocas palabras, ¿no? ¿Cómo lo podemos prevenir? No dejando de ser pareja o no dejando de ser una persona individual con metas, con actividades y anhelos, ¿no? ¿Cómo lo podemos prevenir? Si tenemos pareja, bueno, fortaleciendo la dinámica de pareja. Y ojo, no solamente es viajar, Así es. También es estudiar, también es prepararse, también es generar una situación de conducta, porque luego mucha gente piensa que prevenir es seguir trabajando. No, y hay otros medios también, ¿no? Que tiene que ver con la vinculación en la sociedad, tiene que ver precisamente con las situaciones de autocuidado, de relajación, y nos da miedo estar relajados. Vivimos en el caos, ¿no? Y nos da miedo precisamente estar en esa. ¿Cómo prevenirlo? La otra, cuidando nuestra situación ocupacional y la situación de psicología de la salud. ¿Qué es la situación de psicología de la salud? Somos bien sacrificantes. Sí. No, es que primero deben de comer todos y luego yo. Preparo para todos y luego ya se me quitó el hambre. Generar situaciones de alimentación, prevención en medicamentos o no consumir medicamentos que no necesitamos, ejercicio, descanso, sueño y sobre todo no olvidarse las dinámicas que tienen que ver con la vinculación social. A veces nos volvemos patrones en la dinámica de resolver o ser útiles para alguien, cuando nos olvidamos que debemos de ser un factor de atención a nosotros mismos, ¿no? Eso sería en general. Así es, y algo, maestro, que también decíamos en la pregunta como de las culturas, ¿no? Esto que mencionas, el ejemplo de que aquí a los 18 todos se van. Muchas veces también esta parte de que las mismas personas, ¿no? Y adultas mayores, a veces mujeres, con todo respeto, porque no vayan a pensar que estamos hablando de misoginia, pero dicen, es que la mujer es para el hogar y la mujer es para el marido y toda esta parte también que se lleva. Entonces son las ideas que uno crea, pero sí es muy importante saber detectarlas para que en su derivado momento que presenten esta situación, pues se rompa esa cadena. Y por eso todos los ejemplos que pones son impresionantes, porque me llamó ahorita mucho la atención del señor que dice que hasta llegó con la tesis, y aquí dice que hasta que tenga un trabajo. Dije, ándale, entonces sí es algo que te llama la atención. Vicky Olvera dice, excelente programa y un agradecimiento al ponente, espectacular manejo del tema. Vicky Olvera. Bien, maestro, pues algo que se nos esté pasando, por ejemplo, ya para cerrar, esto que decíamos, como cómo podemos diferenciar un factor, ya sea, como decías, psicológico, un factor psiquiátrico, o de una persona que no presente alguna alteración o una enfermedad, por lo que mencionabas de bipolaridad, para el nido vacío. Adelante. Mira, yo quiero iniciar con algo que me dejó sorprendido en una charla que me invitaron a dar en un centro de trabajadoras. Sí. No puedo decir la empresa, claro está, ¿verdad? Y que hablaba precisamente de proyectos de vida, ¿no? Porque me invitaron a hablar sobre los factores de riesgo psicosociales en el trabajo, ¿no? Entonces yo les decía que desde el punto de vista de la salud ocupacional hablamos precisamente del equilibrio dentro y fuera del trabajo, ¿no? Y se para un señor no más de, ¿qué tendría? Yo creo que eran como unos, y me sorprendió, porque yo creo que tendrían menos de 40 años. Y me dice, la mujer a los 50 años, 60 tiene una oportunidad, y un hombre a los 50 o 60 años ya estamos muertos, no servimos para nada, más que para la lástima. Y me quedé impactado, porque con una persona sumamente joven, de menos de 40 años, decirme eso. Entonces aquí era precisamente la situación de cómo prepararse para tratar a toda costa, de manera errónea, de no llegar a un nido vacío, o sea, de tratarse de mantener siempre activo, aunque no lo necesitaran. Entonces era precisamente, lo primero que tenemos que hacer es precisamente ubicar para qué, por qué estamos en familia, por qué estamos en pareja, y qué debemos de darle a nuestros hijos, que a veces somos sumamente sobreprotectores,
no los dejamos ni siquiera que les dé el aire. Esa es la palabra. ¿Sí? Porque luego al rato también los que no están estresados no están de moda. Porque te voy a decir una cosa, ahorita me estaba tocando la otra vez de estilos de crianza, me decían, estaban platicando les puse a hacer una dinámica y decía, bueno, es que yo me levanto, voy en la mañana, voy al ejercicio, voy al gimnasio, luego me voy a la natación, llevo a mi hijo a la escuela, luego me regreso, los llevo a clases de violín, de piano, los hiper escolarizo, luego dice, voy por a la lavandería, o sea, era una agenda presidencial. Entonces no dejaba ser ella. O sea, no la dejaban ser ella porque siempre dependía de ser útil para otros. Y todo el mundo decía, no inventes, puedes hacer todo eso, eres mi ídolo. ¿Por qué? Lo decía una señora, ¿usted qué hace? No, pues yo me levanto, llevo mis hijos a la escuela, me levanto, preparo mis cosas, hago ejercicio y me pongo a leer un libro. Y voltea a uno y le dice, ay, qué aburrida. O sea, generamos situaciones de conductas no positivas y sanas ante situaciones. Y ojo, luego tenemos profesionales de la salud que hablamos del tema cuando no lo conocemos y vendemos la situación de reparaciones rápidas. O sea, ven conmigo y yo en 12 sesiones te cambio la vida. No, la psicología no es una envoltura de chocolate, un pan. La psicología es proyecto, organización, proyección y un profesional adecuado. Porque ahora tenemos profesionales hablando de todo cuando ni siquiera son especialistas de todo. Por eso decía que hay que acercarse a colegios adecuados. El de nosotros está en la puerta abierta. Nosotros estamos en la calle Sierra Nevada 1046 en la colonia Independencia. Nuestro colegio es fundado desde 1985 y se encuentra trabajando por divisiones. Somos un aproximado de 17 divisiones. Efectivamente. Y bueno, maestro, ya que estás ahí hablando, ¿cómo tener un contacto contigo para alguna asesoría? Si nos pudieras volver a repetir esto, lo del colegio, y claro, también si me lo permites, tus peritajes. Adelante, se puede mencionar para toda la amable audiencia. Gracias. Su servidor, ya tenemos el gusto de conocernos ya desde hace tiempo. Su servidor es auxiliar de justicia en el Consejo de la Judicatura, en las áreas de psicología clínica, psicología laboral, seguridad en el trabajo, situaciones de criminología, criminalista, psicología jurídica, psicología infantil y el área precisamente de evaluación en abuso sexual. Y en el área precisamente, me pueden encontrar en el teléfono 33 11 30 95 92. ¿Otra vez, maestro? 33 11 30 95 92. No manejo WhatsApp por seguridad, manejo por Telegram y Signal por las situaciones, entonces manejamos situaciones de privacidades, o pueden acudir al Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco, que se encuentra en la calle Sierra Nevada 1046, planta baja, que está ubicado, para que ustedes ubiquen, es por ahí por donde está la Escuela de Psicología, el Centro Médico, ahí es casi esquina Sierra Morena, con un horario de oficina de 9 a 2 y de 4 a 8, ¿no? Cualquier cosa, ahí damos servicios a bajos costos, viendo la problemática, o son derivados con un profesional indicado, ¿no? Muy bien, maestro, pues ya lo escucharon. Cualquier duda, aclaración o comentario también nos lo pueden llegar a saber a través de nuestras cuentas oficiales, por si muchas veces no alcanzaron a notar. Acuérdense que esto estamos totalmente en vivo, pero queda grabado, entonces cualquier duda, comentario nos lo pueden hacer llegar, saber, y con todo gusto para que acudan con el maestro Arnoldo Cisneros Espinosa o al colegio que él está escrito. Maestro, pues una conclusión, por favor, sobre el nido vacío. Adelante. Pues simple y sencillamente, más que conclusión patológica, es invitarlos a vivir, a aprender a vivir, a socializar y a no tener miedo precisamente de abonar a sus hijos un apego seguro y sin estereotipos y sin regulaciones emocionales no indicadas, ¿no? Hay que perder el miedo y sobre todo acudir a los profesionales de la salud, no porque tengamos una patología, sino para adquirir herramientas, ¿no? Sería lo que era. Muy bien. Pues le hacemos entrega de su reconocimiento, maestro. La Asociación Nacional de Locutores de México, AC, otorga el siguiente reconocimiento a maestro Arnoldo Cisneros Espinosa por haber participado en el programa Senectud con el tema Síndrome del Nido Vacío, que ya como no lo comentaste, evitemos la palabra síndrome para dejarlo como nido vacío. Héctor Yamil Hernández Vallejo, es el productor general y viene la firma de su servidor Enrique Gallardo García. Muchas gracias, vamos a darle otro para que demos fe y constancia de aquí de este excelente premio, reconocimiento. Para mí es un premio porque al final de cuentas nos dan el espacio para darle más información a la gente y que no caiga con charlatanes, ¿no? Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a usted, maestro, y sobre todo también aquí hago abierta el agradecimiento, mi gratitud, comentarles que sí, como dijo el maestro Arnoldo Cisneros, ya tenemos tiempo conociéndonos y le agradezco muchísimo, maestro,
sobre aquellas ocasiones que me ha invitado a dar ponencias con sus alumnos de psicología, y que próximamente pues ya estaremos ahí, claro nada más que que sí. autoricen. Pero muchísimas gracias, y deseamos también que en otra oportunidad igual nos pueda acompañar otro especialista, pero por parte del colegio, para que nos platique sobre estos temas de jubilación, que ya vi que mucha gente lo solicitó, y que también, como el nombre del programa es Senectud, pues todo dedicado a estas personas que verdaderamente están llevando este proceso de jubilación, que la verdad para muchos ha sido difícil, para otros es fácil, y para otros a lo mejor es como si nada pasó, pero bueno, pues es parte de la psicología, como lo mencionas, que no es un caramelo, un dulce envuelto, sino que simplemente es por partes, o sea, no es nada más 2 sesiones y ya vuelve a la vida. Y también mandarle un saludo en aquella ocasión cuando vinieron la maestra Delia Pérez y el doctor Blas, que era lo que decía, evitar esta parte de charlatanes, de que están en los videos y que tú puedes y que la vida es bella, y a lo mejor saliendo aquí nos asaltan, nos atropellan y ya la vida no es bella. Entonces sí, son esas situaciones que sin duda agradecemos a ustedes como especialistas en psicología, que nos den este panorama, y que sobre todo la gente pues no caiga, que es lo que más nos alarma. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues agradecemos mucho la presencia del maestro Arnoldo Cisneros Espinosa. Nuevamente, maestro, muchas gracias, y les recuerdo que la información ya se las dimos y la decisión la van a tomar ustedes. La próxima semana tendremos en un horario de 4 a 5 de la tarde, no tendremos horario a las 10 de la mañana por una situación personal, pero nos acompañan del Instituto de Justicia Alternativa. ¿Quién viene? Bueno, viene el director general, el doctor Guillermo Cepeda Lucona, el cual estará aquí platicando sobre precisamente toda esta parte de la justicia alternativa. Como ustedes vieron, bueno, tuvimos un programa anterior, previamente vino un abogado, el licenciado Alfredo Ortega, pero él ahora vendrá, el director general, para que nos platique también precisamente más sobre datos, más donde nos explique a detalle sobre qué trabajo se está llevando ya en el Instituto de Justicia Alternativa, y sobre todo también esta situación de los mediadores, ¿sí? Bueno, pues les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros, agradezco a Yamil Vallejos, que estuvo en la producción de este programa, y les recuerdo también que hoy por la tarde tendremos nuestro último programa especial del mes de junio, que sí hubo bastantes. Estará con nosotros la licenciada Marisol Huiña Castro, el cual nos hablará sobre el Ave Fénix residencial. ¿Qué quiere decir esto? Es una residencia geriátrica en el cual nos estará platicando también precisamente sobre todos los servicios que ofrece, qué servicios también puede obtener por fuera de este Ave Fénix, esta residencia geriátrica, y sobre todo también dar a conocer espacios, como ustedes me lo solicitaron, de a dónde llevar a un adulto mayor, porque si ustedes saben, muchas veces es la pregunta que nos hacen: ¿a dónde puedo llevar a mi papá? ¿A dónde puedo llevar a mi abuelito? O él se quiere ir voluntariamente. Entonces, para que ustedes también sepan y conozcan que hay muchos lugares que ofrecen este tipo de servicios, y que simplemente también, les podré decir que Senectud eso se está encargando, en traer invitados, en traer sobre todo agencias, en traer asilos, residencias gubernamentales, no gubernamentales, o organizaciones ONG, y sobre todo para que tengan este conocimiento. Entonces, les recuerdo mi nombre, Enrique Gallardo García, y recuerden que Senectud es un programa dedicado a temas relacionados al envejecimiento, la vejez y la persona adulta mayor. Nos escuchamos todos los lunes de 10 de la mañana a 11 a.m. a través de Facebook, y sobre todo no se olviden seguirnos a través de nuestros canales digitales, que es YouTube, Spotify e Instagram. Muchísimas gracias y que pasen un excelente inicio de semana. Acabas de escuchar Senectud. Te invitamos a sintonizarnos la próxima semana a través de Live MX Radio. Síguenos en nuestras redes sociales como Senectud Radio. Senectud.